Hola médicos, bienvenidos de nuevo aquí a Red Médica. En esta ocasión vamos a hablar sobre la insuficiencia cardíaca, un tema que es súper importante para los exámenes de tipo de residencia médica. No olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartírselo a algún amigo médico. Soy el doctor Treviño y comenzamos. Debemos saber que la insuficiencia cardíaca se va a definir como un síndrome clínico que va a estar caracterizado por síntomas y por signos típicos. Dentro de los síntomas que podemos encontrar es la edema, o para ser exactos, si hablamos de síntomas, tendría que ser la hinchazón de los tobillos, la fatiga y la disnea. Esta disnea puede asociarse a reposo, al ejercicio o en el caso de la disnea paroxística nocturna. Mientras que sus signos va a ser un aumento de la presión venosa yugular, la presencia de estertores, la presencia de derrame pleural y la presencia de edemas periféricos. Al ser un síndrome clínico, se van a utilizar los criterios de Framingham para poder hacer su diagnóstico, que vamos a ver un poco más adelante. Aquí lo primero que quiero que recuerdes es sus clasificaciones. ¿Y por qué quiero que las recuerdes? Porque son ampliamente preguntadas en los exámenes de residencia y cualquiera de las clasificaciones te las pueden llegar a preguntar. Es por eso que es muy importante que no olvides ninguna de ellas. La primera de la que vamos a hablar es en relación a su fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Aquí vamos a poder definir tres patologías. La fracción de eyección conservada, que es cuando existe mayor del 50%, la fracción de eyección reducida, que es menor del 40%, y la del rango medio, o que también se le conoce como de zona gris, que va a corresponder al 40 al 49% de la fracción de eyección. Esto nos va a ser de utilidad porque de acuerdo a la FEBI que nosotros estamos contemplando, va a ser el tratamiento que le vamos a indicar a nuestro paciente. Otra clasificación que existe es en qué momento del ciclo cardíaco se produce la insuficiencia. Vamos a tener que la insuficiencia cardíaca sistólica se va a relacionar a una FEBI menor del 40%, y aquí principalmente el problema es que existe un origen o una falla de la función contráctil del miocardio, en donde va a disminuir el volumen sistólico y la fracción de eyección, y habitualmente va a haber una dilatación ventricular que va a ser progresiva. Las causas más frecuentes relacionadas a la insuficiencia sistólica va a ser la isquemia miocárdica como causa número uno, y otras causas que se pueden englobar es la miocardiopatía dilatada. Debes de recordar que esta va a responder muy bien al tratamiento con los betabloqueadores, los YECAs y los antagonistas mineralocorticoides, y que además esta va a ser la más frecuente que se va a presentar. Por el otro lado tenemos la diastólica. La diastólica la vamos a relacionar con una FEBI mayor del 50%, que corresponde a una fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservada. Aquí, principalmente el problema es que hay una alteración de la distensibilidad del miocardio. Es más frecuente esta en pacientes ancianos y en mujeres, y principalmente se va a causar por problemas o patologías que aumenten las presiones de la cámara cardíaca. Este aumento de la presión hace que se conserve la fracción sistólica, y es por eso que no se produce insuficiencia sistólica. Las causas más frecuentes va a ser la hipertrofia del ventrículo izquierdo, ya sea secundario por hipertensión arterial o por fibrilación auricular. Otras causas también la isquemia, la pericarditis constrictiva, el taponamiento cardíaco o las miocardiopatías. Otra clasificación que tenemos es de acuerdo a su temporalidad, y aquí vamos a tener en el contexto agudo y en el contexto crónico. Vamos a definir en el contexto agudo a toda aparición rápida o empeoramiento de los signos de la insuficiencia cardíaca. Quiere decir que si teníamos un paciente con diagnóstico de insuficiencia cardíaca, no sé, que lo teníamos en IJA 2, que es la escala en la que valora la función, y posteriormente el paciente presenta un IJA 3, entonces aquí hablamos de una agudización de su insuficiencia cardíaca crónica. Esta puede ser también la primera manifestación de la insuficiencia cardíaca, que se conoce como insuficiencia cardíaca de novo, o como ocurre más frecuentemente, la agudización de un estadio crónico. Las agudizaciones pueden ser secundarias por isquemia, por toxicidad, por causas inflamatorias o por insuficiencia valvulares agudas, o en su caso precipitadas por factores externos, como puede ser la infección, la hipertensión no controlada o alteraciones del ritmo como las taquicardias. Esto lo que va a predominar en el contexto agudo van a ser los síntomas congestivos o de bajo gasto. Y por el otro lado vamos a tener la crónica.
La crónica es la que nos vamos a definir como su situación estable. Sabemos que nuestro paciente tiene insuficiencia cardíaca y que en el transcurso de los meses, con el tratamiento que le demos, se ha quedado con una NIJA de tal sitio, 1 o 2, de acuerdo a las características que tenga el paciente. Generalmente los pacientes pues van a presentar agudizaciones durante su historia natural de la enfermedad, y las causas más frecuentes que se pueden asociar a esto pues van a ser trastornos circulatorios de gasto elevado, como puede ser la hipertensión arterial, también agudizaciones secundarias a enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, o en el contexto de una infección que nos dé una insuficiencia cardíaca aguda. Ya por último, la última clasificación de la que vamos a hablar es de acuerdo al lado cardíaco en el que esté sucediendo el problema, y la vamos a definir como insuficiencia cardíaca derecha o insuficiencia cardíaca izquierda. La insuficiencia cardíaca derecha pues van a ser todo lo que ocurre cuando yo estaba estudiando para la NERM, así me lo aprendí, todo lo que ocurre del corazón hacia atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el sistema venoso va a estar afectado. Entonces, es muy raro que encontremos síntomas de hipoperfusión o de hipotensión arterial, pero sí vamos a encontrar congestión o síntomas retrógrados. Y esto va a suceder, ¿por qué? Porque hay un acúmulo de la sangre de las venas sistémicas que nos van a dejar edema periférico, fobia a la presión, hepatomegalia, ascitis, derrame pleural, enteropatía con pérdida de proteínas, oliguria. Y en exploración física pues vamos a reflejar todos estos datos como ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular o la presión venosa central que se va a encontrar elevada. Mientras que la insuficiencia cardíaca izquierda es todo lo que sucede del ventrículo izquierdo hasta el ventrículo derecho. Entonces aquí vamos a tener todo el sistema pulmonar, ¿verdad? Y aquí lo que vamos a tener es que todos los síntomas que se van a presentar, o los síntomas retrógrados, que son los de congestión, van a ser a nivel pulmonar. Y aquí vamos a encontrar disnea, la disnea paroxística nocturna o la presencia de un edema agudo del pulmón. Y del ventrículo izquierdo hacia adelante, como tenemos una falla de bomba en ese sitio, pues sí nos va a dar datos de baja perfusión tisular, en donde se pueden incluir la oliguria, la astenia, la confusión, el shock cardiogénico, la falla orgánica múltiple, asociado pues obviamente todo esto a hipotensión. Y esto ocurre, pues como se mencionó, por una falla de la bomba del ventrículo izquierdo. A su exploración física los pacientes van a tener crepitantes inspiratorios, sibilancias, o que también se le conoce como asma cardíaco, esputo rosado, ritmo de galope, tercero o cuarto ruidos cardíacos, pulsos alternantes, etc. La importancia de entender esto de la insuficiencia cardíaca derecha y de la izquierda es porque algunas preguntas pueden llegar a venir directamente de esta forma, en que te pongan en el caso clínico un paciente que tiene múltiples edemas periféricos, hepatomegalia, aumento de la presión venosa yugular, y te preguntan en las opciones que cuál es el diagnóstico, y en estas puede llegar a venir que pongan insuficiencia cardíaca derecha o insuficiencia cardíaca izquierda. Y entonces esa es la utilidad de esto, nada más por esa simple pregunta que te pueden llegar a hacer. Y ahora vamos a recordar un poco de los criterios de Framingham. Los criterios de Framingham pues van a tener una sensibilidad alta, casi del 99%, incluso algunas series lo ponen del 100%, pero van a tener una especificidad no tan baja, pero sí es disminuida a comparación de la sensibilidad, que va a ser alrededor del 70-75%. Vamos a tener criterios mayores y criterios menores, y si te los aprendes va a ser de muchísima utilidad, porque aquí prácticamente te estás aprendiendo la clínica del paciente y ya no es necesario que estudies la clínica, ¿de acuerdo? Es por eso que es importante aprenderte sus criterios. Dentro de los criterios mayores vamos a tener la disnea paroxística nocturna, que esta clásicamente se describe como que el paciente se fue a dormir, pasó 1 o pasaron 2 horas y el paciente se despierta porque siente mucha dificultad para respirar, la cual mejora si el paciente se sienta sobre la cama y deja los pies colgando. Esa es una forma en la que lo puedes o te las pueden llegar a describir. También vamos a encontrar la ingurgitación yugular, los estertores, la cardiomegalia, el edema agudo de pulmón, el ritmo de galope o el reflujo hepatoyugular. Dentro de los criterios menores, pues vamos a tener el edema bilateral, principalmente pues en las extremidades inferiores, tos nocturna, disnea de esfuerzo, derrame pleural, hepatomegalia, taquicardia, y aquí la vamos a definir con una frecuencia cardíaca mayor de 120 latidos por minuto.
a comparación de lo que se describe como taquicardia, que son más de 100 latidos por minuto, y que va a disminuir 1/3 la capacidad vital pulmonar. Además de esto, vamos a tener un criterio comodín, que va a ser el que nuestro paciente pierda 4.5 kilos 5 días después del inicio de su tratamiento óptimo. Y este se puede utilizar a conveniencia de nosotros, ya sea para criterio mayor o para criterio menor. El diagnóstico lo vamos a realizar con la presencia de 2 criterios mayores y un mayor y 2 menores. Y esto pues, nos va a ser de utilidad para poder nosotros empezar nuestro material diagnóstico, en donde ya tenemos una sospecha de lo que puede llegar a tener nuestro paciente. Y antes de hablar del diagnóstico, quiero dejar en claro los factores de riesgo, porque también te los pueden llegar a preguntar. La hipertensión arterial va a ser el factor de riesgo más frecuente presente en nuestros pacientes. Hasta el 70% de los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca van a tener hipertensión arterial. Pero el factor de riesgo más importante para el desarrollo de la insuficiencia cardíaca va a ser la enfermedad arterial coronaria. Eso puede ser alguna pregunta y por eso los especifico de esa manera. Otro factor que siempre está incluido en casi todas las patologías es la diabetes mellitus. Además, la toxicidad miocárdica, que puede ser por quimioterapéuticos. Si te sabes alguno de los quimioterapéuticos, me encantaría que me lo dejaras en la sección de los comentarios. Y la que sí voy a hacer mucha referencia es sobre la toxicidad por alcohol. ¿Por qué? Porque en el examen te pueden llegar a preguntar que un paciente consume alcohol en exceso. Y bueno, antes de esto, que la miocardiopatía asociada al alcohol tiene un efecto de U. ¿Qué quiere decir este efecto de U? Que tanto el consumo leve como el consumo grave o de muy altas cantidades puede llegar a producir la miocardiopatía por alcohol. Mientras que el consumo moderado, por eso forma de U, lo que queda hasta abajo, tiene menos riesgo de producir ese tipo de miocardiopatías. Y es una pregunta que podría hacer fácilmente, pero lo que sí quiero que recuerdes es que una vez identificado o que se realiza el diagnóstico de miocardiopatía alcohólica, el alcohol ya no se debe de consumir y de hecho puede haber una reversión de la enfermedad si se deja de consumir el mismo. Y ya por último, pues las taquicardias ventriculares o auriculares y principalmente la fibrilación auricular. Siempre van a encontrar esta patología en el contexto de una insuficiencia cardíaca. Va a haber varias pruebas diagnósticas que nos van a ser de utilidad en nuestro algoritmo que vamos a ver más adelante. La primera de ellas es el electrocardiograma. Aquí, si nosotros encontramos un electrocardiograma normal, tiene una sensibilidad de hasta el 89% de descartar insuficiencia cardíaca, porque la mayoría de los pacientes van a presentar alteraciones en el electrocardiograma. Entonces, siempre se le debe hacer a todo paciente con insuficiencia cardíaca un electro. Las alteraciones que podemos encontrar son alteraciones de la repolarización, bloqueos de rama, isquemia miocárdica o bloqueos auriculoventriculares. Otros estudios que se pueden realizar es la radiografía de tórax. Realmente no es de utilidad para poder hacer el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca más en su fase crónica o en su fase no agudizada. Pero nos va a servir para ver el grado de cardiomegalia y además para delimitar el edema agudo de pulmón en un contexto agudo, ¿sí? Y también puede ser útil para identificar el radio pleural. Mientras que el ecocardiograma va a ser de elección. Este es el de elección. Nos va a identificar la FEBI, las válvulas si tienen alteraciones. Nos va a identificar también cómo están las paredes ventriculares, si hay acortamiento de la sístole, de la diástole. O sea, nos sirve para muchísimas cosas. El de elección va a ser el transtorácico, ¿sí? Pero nosotros podemos utilizar el transesofágico cuando estamos pensando, sospechando de que la causa sea una valvulopatía, porque en esos casos es el ideal. Pero en el contexto solamente de la insuficiencia cardíaca, el diagnóstico se hace con un transtorácico. Ya por último vamos a tener los BNPs. Los BNPs pues, van a ser muy útiles para poder interpretar si estamos ante una insuficiencia cardíaca o no. Va a ser de más utilidad en el contexto crónico que en el contexto agudo. Y vamos a utilizar principalmente, los que te pueden llegar a preguntar, es el BNP y el NT-proBNP. El BNP, en el contexto no agudo, los valores que vamos a utilizar es mayor de 35 y en el NT-proBNP mayor de 125. Mientras que en el contexto agudo, los valores van a ser mayor de 100 y mayor de 300. Nos son más útiles estos valores para descartar la insuficiencia cardíaca, no tanto para hacer el diagnóstico, porque el diagnóstico lo hacemos con el ecocardiograma.
y con la clínica del paciente. Pero si nosotros no tenemos nuestros valores de BNP o NT-proBNP mayores del límite que se está indicando, entonces podemos descartar la insuficiencia cardíaca y esa es la mayor utilidad que se les da. Y ahora vamos a repasar el algoritmo. Este algoritmo es de las guías de la ESC del 2016. Son útiles también para las guías de la GPC, pero creo que viene más bonito aquí. Lo primero que tenemos que hacer es sospechar de insuficiencia cardíaca. Ya te sabes su clínica, ya te sabes sus pruebas diagnósticas que te van a ser de utilidad. Y nosotros vamos a evaluarlo, pues, como se mencionó, por su historia clínica, por su exploración física y por su electrocardiograma. Si tiene al menos uno de estos valores, nosotros podemos solicitar el uso de péptidos natriuréticos, que son el NT-proBNP y el BNP. Si nosotros tenemos estos valores alterados o de forma inicial ya tenemos sospecha de que el paciente tiene insuficiencia cardíaca, entonces lo que se va a hacer es una ecocardiografía. Esta ecocardiografía nos va a ser de utilidad para confirmar la insuficiencia cardíaca. También es útil para determinar la etiología y para iniciar el tratamiento adecuado. Si nuestra insuficiencia cardíaca no tiene datos clínicos ni por laboratorio, ni tampoco la ecocardiografía nos da algo sugestivo, podemos considerar que el diagnóstico es muy improbable y entonces se debe considerar otro diagnóstico. Y ahora vamos a pasar en el contexto del tratamiento. El tratamiento que te van a preguntar en el ENAR va a ser acerca de la fracción de eyección reducida, que va a ser menor del 40%. ¿Por qué te digo que es el que te van a preguntar? Porque la forma conservada y la forma en zona gris no está bien establecido que se tenga una mejoría en darle tratamiento. Han habido estudios en donde los YECAS son de utilidad, pero que realmente no modifican el curso de la enfermedad. ¿Por qué? Porque se está creyendo, o se está investigando más bien, no creyendo, se está investigando que su curso fisiopatológico es distinto por la presentación en la que en las edades que se presentan, los factores de riesgo, etc. Entonces, para fines de este video, que es para el examen nacional, solamente hay que centrarnos en estos o en la fracción de eyección reducida, que es aquella que tiene menos del 40%. Y los tratamientos que van a existir, pues van a ser los beta bloqueadores, que estos van a ser de muchísima utilidad. ¿Por qué? En primer lugar, porque los beta bloqueadores se deben de iniciar tan pronto como se diagnostique la insuficiencia cardíaca. Y estos se inician de forma o con dosis bajas y se van incrementando cada 2 a 4 semanas hasta alcanzar una dosis máxima tolerada. Esta dosis máxima tolerada es para tratar de reducir la frecuencia cardíaca menor de 70 o menor de 60 latidos por minuto. ¿Por qué esto? Porque con eso disminuimos la carga de trabajo que se le da al ventrículo izquierdo y esto a su vez propicia o reduce la aparición de arritmias que pueden ser o pueden empeorar el curso clínico de la enfermedad. También los beta bloqueadores son parte de los medicamentos que han sido demostrados que mejoran la sobrevida de los pacientes, reduciendo su mortalidad y reduciendo el número de hospitalizaciones. Entonces, todo paciente con insuficiencia cardíaca le vamos a iniciar beta bloqueadores. El segundo medicamento que se inicia son los YECAS, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Si no se les puede dar YECAS por intolerancia, por ejemplo, por tos o por la presencia de angioedema, se les puede dar ARA2, que son los antagonistas del receptor de angiotensina 2. Entonces, una vez cualquiera de estos dos medicamentos que se les dé, debes de saber que su función es porque son vasodilatadores mixtos. Estos van a disminuir la precarga y la poscarga, lo que significa que favorecen el aumento del gasto cardíaco en un corazón con falla. Su uso tiene una mejoría en la clase funcional de los pacientes y además disminuyen la progresión de la insuficiencia cardíaca en los pacientes que se encuentran asintomáticos. Estos medicamentos se les va a dar en conjunto con los beta bloqueadores y de forma preferencial se van a iniciar al mismo tiempo. También van a reducir su mortalidad y van a reducir las hospitalizaciones. Por último, vamos a tener a los antagonistas de los receptores de aldosterona, que aquí vamos a tener a la espironolactona. Este es un diurético ahorrador de potasio que actúa a nivel del túbulo distal y colector, antagonizando los efectos de la aldosterona. Lo que hace es que va a disminuir el efecto de la aldosterona y parte de sus efectos
patológicos que tienen la aldosterona en el contexto de la insuficiencia cardíaca es porque promueve la fibrosis vascular, la activación simpática, se reduce la distensibilidad arterial y aumenta el sodio corporal, lo que hace que tenga una mayor acción a nivel o hace que la carga del trabajo del ventrículo izquierdo sea mayor. Entonces, bloqueando este receptor, mejora la sobrevida de los pacientes. ¿Cuándo vamos a dar espironolactona? Cuando, pese al tratamiento con beta bloqueadores e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, nuestro paciente sigue sintomático y tiene una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 35%. Otro medicamento que se puede utilizar es la ivabradina. Este medicamento actúa a nivel de los canales I y F, lo que significa o donde actúa es disminuir la frecuencia cardíaca porque estos canales se encuentran a nivel del nodo sinusal. Al disminuir la frecuencia cardíaca, nuevamente tenemos a nuestro paciente que tiene una menor carga de trabajo porque no tiene esa estimulación simpática, más bien esa estimulación contráctil. ¿Por qué? Porque no actúa a nivel simpático, sino lo que hace es que en pacientes que pese a que están en tratamiento con beta bloqueadores a dosis máximas efectivas o toleradas y aún tienen una fracción de eyección menor al 35% y una frecuencia cardíaca mayor al 70 latidos por minuto, nos es de utilidad agregar ivabradina. ¿Por qué? Porque va a reducir o va a mejorar la sobrevida del paciente. Otros dos conceptos que tienes que saber muy bien es la terapia de resincronización. ¿Por qué? Porque esa terapia la vamos a indicar cuando tengamos un QRS mayor de 150 milisegundos más un bloqueo de rama izquierda más una fracción de eyección ventricular izquierda menor al 35%, pese a un tratamiento médico óptimo, que es lo que significa TMO. ¿Por qué te los tienes que saber? Porque te los van a preguntar así directamente. Te van a poner a un paciente que ya se tiene todo su tratamiento médico óptimo y que pese a todo eso te ponen un electro en donde se refleja este aumento del QRS mayor a 150 o observas un bloqueo de rama izquierda y te preguntan cuál es la medida más adecuada a hacer con el paciente y la respuesta es la terapia de resincronización. El DAI, que es el dispositivo automático implantable, lo vamos a utilizar para prevención primaria y para prevención secundaria. En la prevención primaria vamos a tener un IJA o lo vamos a utilizar cuando el paciente tenga un IJA 2 o 3 con una FEBI menor del 35% pese a un tratamiento médico óptimo. Y en la prevención secundaria, pues van a ser cuando nuestro paciente tenga una FEBI menor del 35% pese al tratamiento médico óptimo, más un infarto agudo al miocardio con síncope o con arritmias ventriculares. ¿Por qué? Porque la idea es que nuestro paciente pues, no vaya a fallecer. Todo esto siempre que el paciente no tenga alguna patología que lo vaya o le aumente la mortalidad en menos de un año, ¿de acuerdo? Eso es como que sería la contraindicación. Ahora nos pasamos al algoritmo de la ESC y aquí pues prácticamente vamos a repetir todo lo que comentamos. El tratamiento con YECAS y beta bloqueadores de forma inicial. Si nuestro paciente sigue sintomático y tiene una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 35%, entonces añadimos un antagonista del receptor mineralocorticoide. Si pese a esto nuestro paciente sigue con sintomatología y con su fracción de eyección menor del 35%, vamos a valorar las siguientes opciones. Si el paciente tolera un YECA o un ARA2, podemos sustituir el YECA por un inhibidor de la neprilicina y del receptor de la angiotensina. Estos realmente pues, no tienen utilidad para tu ENARM, pero simplemente para que conozcas. Si tenemos un ritmo sinusal y un QRS, que era lo que les comentaba hace ratito, mayor de 130 o mayor de 150, vamos a evaluar la necesidad de una terapia de resincronización cardíaca. Y el ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca mayor de 70 latidos por minuto, pese a tu dosis máxima de beta bloqueador, se le va a agregar ivabradina. Ya posteriormente, si nuestro paciente no mejora después de esto, pues entonces vamos a hablar de síntomas resistentes. Y aquí ya van a entrar todo lo de trasplante cardíaco y otras medidas que no tendría caso comentarlas ahorita. Rápidamente vamos a cerrar el video con la insuficiencia cardíaca aguda, que es la principal complicación de la insuficiencia cardíaca. Aquí lo primero que quiero que recuerdes es que vamos a tener 4 fenotipos: caliente seco, caliente húmedo, frío seco y frío húmedo. El caliente húmedo va a ser el fenotipo más frecuente y eso también es importante que lo recuerdes. Y mientras que el frío seco va a ser el menos frecuente por las características propias de la patología. Estos fenotipos, ¿cuál es la importancia de esto? Si nosotros tenemos síntomas congestivos,
al paciente se les tienen que dar diuréticos. Si nosotros tenemos síntomas de hipoperfusión, a nuestro paciente pues le tenemos que dar volumen o le tenemos que dar aminas. Y nos va a ser de utilidad el diagrama que está o el algoritmo que está al lado derecho, que es también sacado de la ESC para hacer su diagnóstico. Lo primero que tenemos que hacer es identificar si nuestro paciente se encuentra en choque cariogénico. El choque cariogénico se define como una PAS o una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio que no responde a líquidos o que estamos en el contexto de que se debe utilizar los vasopresores. O en aquel paciente que es para tener una PAS mayor de 90 milímetros de mercurio se requiere el uso de vasopresores. Siempre en el contexto de una patología cardíaca. Obviamente los valores hemodinámicos son más, pero eso no los vamos a comentar. Si es así el caso, a nuestro paciente pues le tenemos que dar asistencia circulatoria, ya sea farmacológica o mecánica. Si no es el caso, entonces debemos valorar si nuestro paciente se encuentra en insuficiencia respiratoria. Si tiene insuficiencia respiratoria, pues se le da el apoyo ventilatorio. Nuevamente, nuestro paciente no se encuentra en ninguna de esas dos fases y solo tenemos la agudización de la enfermedad. Entonces aquí vamos a identificar su etiología aguda para ver si nosotros podemos dar un inicio terapéutico de forma inmediata y que sea específico para revertir la situación. Se utiliza el acrónimo de CHAMP, que es síndrome coronario agudo, emergencia hipertensiva, arritmias, causas mecánicas agudas y embolia pulmonar. Te recomiendo mucho que te lo aprendas porque pues prácticamente son las etiologías de la insuficiencia cardíaca aguda. Una vez que identifiquemos nuestro paciente con insuficiencia cardíaca aguda, pues es hora de establecer el mejor tratamiento. Y de forma inicial en el tratamiento, pues vamos a evaluar el perfil hemodinámico del paciente. Y lo primero que hay que descartar es, ¿tiene congestión o no tiene congestión? Si el paciente tiene congestión, lo vamos a considerar un paciente húmedo. Esto ocurre hasta en el 95% de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Lo siguiente de esto es ver si tiene una buena perfusión. Si tiene una buena perfusión, o sea, tenemos un paciente húmedo y caliente, entonces nosotros podemos administrar vasodilatadores, diuréticos y en casos refractarios en donde exista un aumento, una acumulación propia de los líquidos, cuando ocurre en pacientes con patologías cardíacas, en donde está predominando propiamente la congestión, se puede valorar el uso de ultrafiltración, siempre que el paciente no tenga respuesta a los diuréticos. Por el otro lado, si nuestro paciente se encuentra con hipoperfusión, vamos a considerarlo como un paciente húmedo y frío. Y aquí pues se va a buscar si tiene una PAS menor de 90 milímetros de mercurio. Si es el caso, se va a iniciar inotrópico, se debe considerar el uso de vasopresores y cuando nosotros hayamos corregido su perfusión, o sea, elevemos, tengamos una TAM mayor de 65, podemos iniciar los diuréticos, porque recuerda, sigue estando congestivo nuestro paciente. Entonces, una vez corregida la causa de hipoperfusión, nosotros podemos dar los diuréticos. Si no es el caso, si nuestro paciente no tiene una presión arterial sistólica menor de 90, o sea, se encuentra con una TAM perfusoria, podemos utilizar vasodilatadores, diuréticos y en casos refractarios, pues el uso de inotropos. Por último, vamos a tener los pacientes secos que ocurren en el 5%. En algunos libros hasta mencionan que no forman parte de los, o sea que no es una insuficiencia cardíaca aguda como tal, pero en las guías de la ESC los mencionan. Entonces, si nuestro paciente tiene una adecuada perfusión, vamos a tener un seco y caliente. Entonces aquí lo que está fallando es que no tenemos un buen ajuste de su tratamiento oral. Y nosotros lo que necesitamos es optimizar ese tratamiento. La mayoría de las ocasiones ocurren los beta bloqueadores porque no se les da las dosis suficientes porque pues tenemos dosis un poco elevadas y entonces se las empiezan a bajar pues otras personas, ¿no? Y en el lado seco y frío, pues vamos a tener un paciente hipoperfundido e hipovolémico. Y aquí el tratamiento ideal pues va a ser con carga de fluidos. En caso de que la hipotensión sea persistente, pues se puede dar un inotrópico. Con esto hemos terminado el video de hoy. Espero que haya sido de tu agrado y sobre todo que hayas aprendido algo nuevo. Recuerda que en el ENARM los temas que son muy importantes como la insuficiencia cardíaca te los tienes que saber totalmente de memoria. No olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta a este video si el contenido te pareció interesante, recomendárselo a algún amigo médico y visitarme en el canal para ver otros videos de medicina. Soy el Dr. Treviño y nos vemos hasta el siguiente video. Chao, chao.